buenos días, un gusto recibirlos con las primeras noticias de TV Ciudad en una mañana que se presenta bastante calurosa. Presten atención, 21 grados a esta hora y ya vamos a presentarles el pronóstico de meteorología para las próximas horas. Vemos ahí en pantalla lo que tiene que ver con lo que va a ser en esta jornada. Decirles que va a estar algo nubosa la jornada, según dice meteorología para hoy, 20 y 30 grados las temperaturas extremas. Según meteorología no se prevén precipitaciones. ¿Qué pasará mañana viernes 24? También el cielo estará algo nuboso, periodos de claro, las temperaturas extremas, 20 y 27 grados, según ustedes están viendo en pantalla. Y cómo comenzará el fin de semana, tendremos un sábado con una temperatura también bastante elevada, 19 la mínima, 28 grados la máxima. El cielo estará nuboso, no se prevén precipitaciones, por lo menos para el área metropolitana. Algunas de las informaciones que queríamos compartir con ustedes. Y ahora sí nos vamos a abrir la ventana para decirles algunos de los temas que tenemos para desarrollar hasta las 8:30 de la mañana. Y alguna tiene que ver con que el diputado del Partido Nacional, estamos hablando de Pablo Viana, suscribió una carta del Foro de Madrid, de la cual él adhiere de forma personal, donde denunciando que gobiernos progresistas que apoyan al presidente Pedro Castillo en Perú están queriendo dar un golpe en ese país. Otro de los temas también es el ex vicepresidente de la República, el contador Danilo Astori, dijo que la rebaja de impuestos que anunciará el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el próximo 12 de marzo, implicará recortes en salud, educación, entre otras áreas del país. Y también vinculado al tema de la economía, el grupo de economistas que asesora, que creado además en el marco de la Ley de Urgente Consideración para asesorar al Poder Ejecutivo, advirtió que el anuncio de rebaja de IRPF realizado por el gobierno y el IAS pone en riesgo la consolidación fiscal, tema que estaremos desarrollando hasta las 8:30 de la mañana. Y ahora sí, vamos a ver qué datos nos tienen desde el Centro de Gestión de Movilidad, cómo están las calles a esta hora. Decirles que estará cortado Alberto Zubiela entre José Yo y Pasaje Serafín García por tareas de saneamiento, y esto llevará hasta el 28 de febrero. Eduardo Blanco Acevedo entre Rivera y Eduardo Couture, también por tareas de saneamiento hasta el 14 de marzo. Juan Bautista entre 15 metros y María de Orticochea también va a estar cortado hasta el 10 de marzo. Tomás de Tesanos entre Arturo Prat y 26 de marzo. El corte es breve por trabajo de una grúa hasta las 11 de la mañana. Como dijimos en los avances, ya comenzando con el desarrollo informativo, el diputado del Partido Nacional, Pablo Viana, es uno de los 118 parlamentarios que suscribió una carta que integran además el Foro de Madrid, una carta del líder de Vox, Santiago Abascal, dirigida al secretario general de la OEA, estamos hablando de Luis Almagro, denunciando gobiernos progresistas de la región por apoyar un presunto golpe al gobierno de Perú encabezado por Pedro Castillo. Aseguran que la intención de Bolivia, Argentina, Colombia y México, entre otros, es derrocar a la presidenta interina Dina Boluarte para mantener a Perú dentro del nuevo eje progresista latinoamericano que busca destruir a la OEA. Es evidente el papel protagónico del controversial boliviano Evo Morales en las protestas vandálicas que se realizan desde el sureste del país hacia Lima, con el objetivo de derrocar al gobierno constitucional de Dina Boluarte. Dice la carta que, entre otras, lleva la firma del presidente de Vox y líder de la ultraderecha europea, Santiago Abascal. Por orden alfabético, la declaración se cierra con la rúbrica del uruguayo Pablo Viana, quien confirmó a MBD Noticias que fue consultado para saber si la apoyaba y que su pronunciamiento es a título personal y no del Partido Nacional. El Foro de Madrid nació en 2020 por impulso de la Fundación Disenso de Vox para unificar las derechas de América Latina y Europa. En su web se definen como una alianza internacional de líderes, entidades y partidos que defienden la libertad, la democracia y el Estado de Derecho ante el avance de la extrema izquierda en países de ambos lados del Atlántico. El año pasado en Colombia, el Foro de Madrid realizó su segundo encuentro anual. En la carta sobre la situación de Perú dirigida a Almagro, el foro dice que más grave que las acciones de Evo Morales es el comportamiento de gobiernos pretendidamente democráticos como los de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Honduras y México, que apoyan implícitamente esta desestabilización,
al afirmar falsamente que Pedro Castillo fue víctima de un golpe de Estado. La carta termina diciendo que no es casual, señor secretario general, que estos sean los mismos gobiernos que proponen abiertamente el desmantelamiento de la Organización de Estados Americanos y su subsiguiente reemplazo por una CELAC parcializada y al servicio de su agenda ideológica. Y recordemos que Dina Boluarte asumió su cargo como presidenta interina tras que la resolución del Congreso que destituyó a Pedro Castillo del pasado 7 de diciembre, con todas las manifestaciones además que se han generado a raíz de toda esta situación. Esto fue luego que el presidente de origen campesino, que además fue sindicalista y maestro de profesión, intentara disolver el Congreso para evitar que por cuarta vez, desde que asumiera en julio de 2021, se votara una moción para separarlo del cargo. Boluarte había sido compañera de fórmula de Castillo, pero desde los primeros intentos frustrados por destituirlo, comenzó a tejer alianzas con partidos de derecha que ya habían intentado impedir que el exdirigente sindical asumiera la presidencia. Tras la detención y prisión de Castillo, se desató una protesta social que se mantiene vigente y cuya represión convirtió en pocas semanas al gobierno de Boluarte en el segundo más sangriento de la región desde el año 2000, con 47 personas asesinadas entre diciembre y el 30 de enero. Según un estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, la presidenta peruana solo es superada por el colombiano Iván Duque, que tuvo 83 víctimas durante toda su gestión entre 2018 y 2022. Una de las regiones, además de Lima, más complicadas, ha estado en el sur del territorio nacional de Perú, por la zona de Arequipa también. Y vamos a otros temas y venimos a nuestro país con temas que tienen que ver con el salario real, porque ustedes saben que el 60% de quienes trabajan en el sector privado registraron una pérdida de salario real respecto a julio de 2020. El dato de dónde surge del informe del Ministerio de Trabajo sobre la situación del salario real a enero de 2023. Según datos de la Unidad de Estadística basado en los resultados de los convenios colectivos de los consejos de salarios, el 40,5% de los trabajadores del sector privado, unos 351.000, aumentó su salario real con respecto a julio de 2020. En el desglose de los datos se indica que el 21,8%, es decir, 1 de cada 5 trabajadores, registró incrementos del poder adquisitivo superiores al 1%. Esto representa unos 189.000 trabajadores. En tanto, el 18,7% registra una mejora del poder adquisitivo menor al 1%. Por otra parte, casi un tercio de los trabajadores, 29,3%, registra pérdidas del poder adquisitivo inferiores al 2,6% con respecto a julio de 2020, esto es 253.654 trabajadores. Según el Ministerio de Trabajo, el 30,3% de los trabajadores del sector privado tiene pérdida de más del 2,6%. En cuanto a los sectores de actividad, los trabajadores que registraron incrementos del poder adquisitivo a enero de 2023 pertenecen a la industria frigorífica, al sector metalúrgico, la industria láctea, la industria química, los servicios portuarios, el sector agropecuario, informática, servicio doméstico y el sector de la bebida, entre otros. Por su parte, los sectores como tiendas, supermercados, supergas, intermediación financiera, empresas de seguridad, call centers y algunos sectores rurales son algunos de los que mantienen pérdida del poder adquisitivo del salario menor al 2,6%. Los sectores que mantienen una caída del salario real mayor al 2,6% pertenecen a sectores del transporte, hoteles, restaurantes, calzado, curtiembre, vestimenta y servicios de catering, entre otros. Y agitada está lo que es la situación en el departamento de Artigas con denuncias de presuntas irregularidades en la interna de la Intendencia. Estamos hablando de que se había denunciado que se le otorgaron más de 200 horas extras a una funcionaria de recursos humanos que además es pareja del secretario general de la comuna y además, bueno, también parienta del intendente Pablo Caram. Hubo ayer una reunión de ediles del Frente Amplio para tomar una resolución sobre este tema y estamos recibiendo con mucho gusto ahora en directo a Carolina Lorenzo, edila del Frente Amplio en ese departamento. Muchas gracias por estos minutos. Bienvenida a MBD Noticias. Bueno, buenos días, muchas gracias. ¿Hubo resolución ayer? ¿Cómo se trató el tema? ¿Cómo? ¿Hubo resolución ayer? ¿Ustedes se reunieron? Sí, ayer nos reunimos para ultimar los detalles para la denuncia penal que vamos a presentar en estos días.
Ajá. ¿Se definió el día? ¿Qué fue los temas, los elementos que se consideraron para efectivamente, bueno, hacer efectiva la denuncia penal? Es que entendemos que es una realidad que acá en Artigas no puede seguir pasando. Tenemos compañeros y personas que trabajan en la intendencia que son grado 1, por así decirlo, y cobran un salario muy bajo, cosa que es como muy cambiante con respecto a la situación de esta denuncia que vamos a presentar, y que es muy difícil de equiparar los salarios acá en Artigas, ya que vivimos en un departamento que es muy olvidado. Uh-huh. Lorenzo, en este caso estamos hablando de 200 horas extras que habría recibido Stephanie Severo, que es funcionaria, como decíamos, de Recursos Humanos, pareja de Rodolfo Caram, secretario general, y primo hermano del jefe comunal. Digamos, el Partido Colorado también estaba definiendo, no sé si en su conjunto, pero estaba definiendo una medida similar. ¿Han acordado unificar la denuncia? ¿Han tomado contacto con los sectores del Partido Colorado para llevar adelante la iniciativa? Sí, hemos tomado contacto, pero vamos a presentar la denuncia como Frente Amplio, porque es una situación que es aberrante para la población, justamente para los sectores más vulnerables, ¿no? Porque hay personas que trabajan en la intendencia, que son grado 1, por así decirlo, y jamás se han beneficiado de estas horas extras. Bien, y a nivel de la Junta Departamental, ¿se va a tomar alguna medida como contralor de lo que es la administración comunal? Nosotros hemos solicitado una sesión extraordinaria donde intentamos resolver el tema, pero cuando fuimos a votar se levantó el quórum porque no había, ya que se planteó una situación de un cuarto intermedio y cuando a la vuelta no había quórum. Bien, ¿van a insistir por esa vía de la Junta Departamental junto con el Partido Colorado o no está previsto? No, en realidad vamos a presentar la denuncia como Frente Amplio. Bien. Y bueno, solicitamos nosotros solicitamos la sesión extraordinaria donde se planteó lo que queríamos y se planteó resolver el problema, pero se pidió un cuarto intermedio y no tuvimos quórum para volver a sancionar y poder resolver el tema. Bien, Carolina Lorenzo, del Frente Amplio por el departamento de Artigas, muchísimas gracias por este contacto esta mañana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y siempre las órdenes. Bien, allí estaba entonces Carolina Lorenzo sobre la situación generada en el departamento de Artigas, y ahora volvemos con temas económicos. El exministro de Economía, el contador Danilo Astori, se refirió al anuncio de rebaja del IRPF y el IAS que anunció que hará el presidente de la República el próximo 2 de marzo. Dice que afectaría el equilibrio tributario en caso de concretarse y reducirá el gasto público, una reducción del IRPF, y que esto implicará nuevos recortes a nivel de seguridad, educación y también de salud. El gobierno actual ha tenido una trayectoria absolutamente contradictoria en esta materia. Tenemos un presidente que anunció en la campaña electoral que rebajaría impuestos, todos lo recordamos, y llega al poder y al poco tiempo aumenta los impuestos, no los rebaja. Voy a recordar dos aumentos. Por un lado, la eliminación del subsidio al IVA con las compras que se pagan con tarjeta de débito, lo cual es un ingreso muy importante. Y por otro lado, la modificación de las franjas del impuesto a la renta. Astori señaló que en el gobierno del Frente Amplio, las franjas de IRPF se venían ajustando en base a la evolución de índice de salarios y en la actualidad se regulan según el índice de contribuciones y prestaciones. Lo que se hizo fue agrandar la cantidad de gente que paga el impuesto a la renta, sostuvo Astori. La rebaja que se propone ahora impactaría sobre cierto margen de la población, pero según el exministro, tendría consecuencias importantes sobre el gasto público. Si se concreta
esto que yo acabo de comentar, va a haber una presión muy importante sobre el gasto público, porque rebajar impuestos es rebajar ingresos del Estado y por lo tanto toda esa presión va a ir sobre el gasto. Va a haber más recortes, para decirlo en forma clara, en el uso de los recursos del Estado, y esos recortes perjudicarán la salud, la educación, la vivienda, la seguridad, que son todas las condiciones de vida de la población. Y en un sentido similar se refirió el Consejo Asesor Financiero del Poder Ejecutivo, una especie de GACH, pero a nivel económico. El organismo honorario se creó en paralelo a la aprobación de la Ley de Urgente Consideración que creó la denominada regla fiscal. Está integrada por los economistas Alfonso Capurro, Ana Fostel y Aldo Lema, que ayer difundieron el informe Cálculo del Resultado Fiscal Estructural al cierre del año fiscal 2022. Allí alertaron sobre los riesgos que traería la posible reversión del proceso de consolidación fiscal en términos estructurales, dado los anuncios públicos de rebajas impositivas permanentes del impuesto a la renta de las personas físicas y el impuesto a la asistencia de la Seguridad Social, el IAS. Al respecto, el Consejo Asesor Financiero considera que, dado el contexto actual, cualquier impulso fiscal, independiente de su destino y magnitud, tendrá impactos directos sobre la posición fiscal estructural de no verse compensado por ahorros estructurales en las partidas de gasto. Esto lo dijo el informe del Consejo Asesor Financiero que trascendió en las últimas horas. Y ahora con otras informaciones abrimos la ventana de exteriores y ya le damos la bienvenida a nuestro compañero Juan Pablo Rodríguez. Juan Pablo, muy buenos días, ¿cómo estás? Pilar, buen día para ti, desde luego para nuestros televidentes. Nos encontramos en la puerta de la Suprema Corte de Justicia porque hace minutos nada más el doctor Michael Demarch ingresó aquí por el pasaje de los derechos humanos al 310 a la Suprema Corte de Justicia en representación de los estudiantes y los docentes organizados pertenecientes al espacio 2314 de la UTEC para presentar un recurso de inconstitucionalidad a propósito de la promulgación de la ley 20.096. Esto tiene como antecedente que esta ley se promulgó el pasado mes de noviembre del año 2022. Sufrió una modificación en diciembre, es decir, no una modificación, sino que el MEC envió una ley nuevamente donde en el primer artículo se anulaba la ley anterior y después se dio una simetría con la ley que ya se había presentado en la cual se anula el cogobierno de la UTEC. Por eso en este momento dialogaremos con Marcelo Ubal, quien es parte del sindicato de la UTEC. Bueno, Ubal, cuéntenos cuáles son los principales argumentos de esta presentación. Buenos días y gracias por el espacio en primer lugar. Nosotros tenemos dos ejes de argumentación fuertes en este recurso de inconstitucionalidad contra la ley que elimina el cogobierno. El primero es un tema de mayorías que el mismo Ministerio de Educación y Cultura ha reconocido en este nuevo proyecto que ha enviado al Parlamento Nacional. Hay allí aspectos vinculados a las mayorías parlamentarias que fueron votados por mayorías de los presentes, cuando en realidad la Constitución, allí el artículo 203, habla de mayorías de los componentes de cada Cámara. El segundo argumento tiene que ver con el artículo 205 de la Constitución y la autonomía de los entes de educación en general. Y como esta ley lo que hace es sustituir los perfiles más técnicos académicos por autoridades elegidas en su totalidad por el Poder Ejecutivo, lo que ya es complejo en cualquier institución pública, en una universidad mayor aún. No tenemos garantía, por ejemplo, de los que efectivamente queden electos, tengan las condiciones necesarias para dirigir una universidad pública. Bueno, la misma Constitución protege eso, entre otras cosas la libertad de ciencia y la no injerencia tanto del gobierno como de corporaciones en la institución. Bueno, ese es el segundo argumento allí en el cual nosotros nos basamos para presentar el tema de la inconstitucionalidad. Bien, entre otras cosas ustedes han señalado que la quita del cogobierno también va a agudizar algunos problemas de manejo que tiene la UTEC. Nosotros hoy tenemos un problema enorme vinculado con el tema de la gestión. Para que se tenga en cuenta, el 80% de nuestros estudiantes tiene rezago o se desvincula.
lo cual implica problemas graves por la ausencia de políticas sostenidas de apoyo a los estudiantes, tanto de alimentación, de transporte, de estadía. Es tan complejo venir de Artigas o Rivera a Montevideo como de Rivera a Durazno. O sea, se precisan básicamente las mismas condiciones. La universidad no tiene eso. La misma ley establece allí también, por ejemplo, el tema de la descentralización. Las autoridades de la institución tienen que estar en el interior del país. ¿Qué es lo que ocurre acá? Justamente exactamente lo contrario. Si bien la ley dice eso, lo que nosotros tenemos allí es el Consejo instalado totalmente acá en Montevideo y somos tan centralizados como cualquier institución. Y el tercer argumento tiene que ver también, que influye sobre la calidad de la propuesta formativa. El 63% de nuestros docentes no tiene posgrado. ¿Qué significa eso? No se actualiza, no está actualizado en las temáticas que están enseñando. Eso, no solamente para la enseñanza es un problema enorme, sino también para el tema de la investigación y la extensión. Si no tenemos perfiles preparados para afrontar los desafíos de cualquier universidad, pero más aún de una tecnológica, estamos pegando directamente en la calidad. Entonces, esta gestión definida 100% por el Poder Ejecutivo, que es la que se quiere seguir, ya mostró que es un fracaso. Nosotros lo que necesitamos justamente es el cogobierno, que está previsto por la ley, que se cumpla la ley a los efectos de poder mejorar esta institución y este proyecto que es brillante, o sea, la UTEC, que queremos dejar claro que no nos oponemos al proyecto UTEC, nos oponemos a esta forma de gestión. Le hago la última para ir redondeando. ¿Qué posibilidades, digamos, de que pueda prosperar este recurso que ustedes presentaron hoy ante la justicia tienen? Nosotros no podemos hablar por la Suprema Corte de Justicia, pero sí tenemos el análisis de todo el tema de los antecedentes y la jurisprudencia de la Suprema Corte. Y siempre que hay un tema de forma, en general la Suprema Corte da lugar a los recursos de constitucionalidad. Por lo tanto, entendemos que la probabilidad es alta. Muchas gracias. A ustedes. Bien, esto es la información que surge desde aquí de la Suprema Corte de Justicia, 10:30 de la mañana en la Casa Central del PIT-CNT. El sindicato de la UTEC también dará los argumentos acerca de esta presentación. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Me quedo con esa cifra, dijo varias, ¿no? Pero esa cifra de 80% de desvinculación de estudiantes que ingresan a la UTEC cuando era una alternativa realmente para el interior del país en carreras nuevas, realmente sorprende y bueno, debe preocupar y tomar medidas. Vamos a otros temas. El presidente del Frente Amplio, estamos hablando de Fernando Pereira, dijo a MBD Noticias que aún esperan una explicación de por qué la fiscal Gabriela Fossati pasó a Gustavo Leal, asesor en materia de seguridad del Frente Amplio, de testigo a indagado en la causa Astesiano. Pereira considera que no hay ningún delito en la visita de Leal a los padres de Alejandro Astesiano y negó que haya una grabación del encuentro. No puedo creer que una fiscal diga con quién yo me puedo reunir. Si yo mañana voy y me reúno con el padre Astesiano, ¿estoy cometiendo un delito? Para mí no. Pero si es así, alguien me lo tiene que decir ya. Porque nosotros tenemos reuniones, 10, 12, 15, en general con gente que piensa diferente a nosotros. Y eso es parte de lo democrático. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es el motivo de la indagatoria? Todavía no se lo dijeron ni al abogado ni a Leal. Se dijo en el Montevideo Portal que fue a partir de un audio. El audio no existió y todavía, digamos, no sé por qué Montevideo Portal no lo manifiesta. Ese audio no existe. No hay una grabación de Leal a los padres Astesiano. No existe ni grabación ni audio presentado en la Fiscalía. Es mentira. Y ante mentiras de este tipo, son operativos. ¿Quién hizo este operativo? ¿Quién le pasó esta noticia a Montevideo Portal? Porque yo creo que un periodista no va a publicar una noticia falsa para quedar pegado. Si la publica es porque alguien se la dio y confió en esa fuente. Bueno, esa fuente le mintió. Y cuando una fuente miente, yo creo que hay que ponerla arriba de la mesa, ¿no? ¿Y esto a usted le consta por la explicación que le dio el propio Leal? Totalmente. Y porque además está en el expediente. El expediente es un expediente que ya le dieron vista al abogado de Leal y Leal me comentó que no existió ninguna de estas cosas. Y Fernando Pereira también fue consultado respecto a las candidaturas del Frente Amplio y se refirió que no hay tensión entre los intendentes de Canelones y de Montevideo. Estamos hablando de Yamandú Orsi y Carolina Orsi, y definió que la fórmula debería ser paritaria. Yo creo que este efecto, digamos, de que existe un clima complicado, muy comprimido, yo en las reuniones que he tenido conjuntas con ellos no lo he visto. Bueno,
La gente podrá creerme o no, esto es un problema yo creo que los Frente Amplistas nos creen, no hay un problema entre COSE y Orsi. Obviamente están dirigiendo ambos dos intendencias, de las más importantes del país en términos de poblacional. Obviamente son dos compañeros muy valiosos de la izquierda uruguaya que hay que cuidarlos, lo mismo que hay que cuidar al resto de los Frente Amplistas. Entonces, cuando decimos hay que cuidar, vamos a encontrar la forma para cuidar a todos los uruguayos y uruguayos Frente Amplistas que tengan condiciones de llegar a ser presidente de la República, porque estamos convencidos que uno de ellos va a ser el presidente o la presidenta. Entonces, darles toda la cobertura y todos los cuidados para que lleguen en las mejores condiciones, sin duda es una tarea del Frente Amplio. ¿En esa regla de juego tiene que ser paritaria la fórmula? Para mí, sin duda, pero para el Frente Amplio también. Entonces, la fórmula va a ser paritaria. Luego hay que encontrar los caminos para ver quiénes son los candidatos. El pueblo Frente Amplista va a elegir el candidato a presidente y el Frente Amplio va a elegir quién lo acompaña en la fórmula. Y también en la coalición de gobierno se está hablando de programas, no tanto de candidaturas comunes, pero sí de programas. Y sobre este tema se refirió el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, en su audición de Radio Oriental. Dijo que la idea de un programa único, por el momento, es descabellada. Claramente estoy en total desacuerdo con una propuesta de esas. Cabildo Abierto tiene su propuesta diferente y queda esto en evidencia un día sí y otro también. Ayer veíamos como las autoridades económicas se mostró el total desacuerdo con nuestro proyecto de reestructura de las deudas de las personas. ¿Cómo vamos a llegar a un programa común cuando tenemos esa diferencia de visión? Manini hizo estas declaraciones en días en que desde algunos sectores de la coalición de gobierno se afirma que debería elaborarse un documento similar al Compromiso por el País de 2019. Sin embargo, el líder cabildante rechazó el planteo, entre otras cosas, porque considera que su partido debe marcar un perfil propio debido a que tiene múltiples diferencias con sus socios. Podríamos hablar de las tierras que se forestan de eucaliptus en los mejores lugares del país. Podríamos hablar de las políticas de droga y podríamos hablar de la tenencia compartida y el relato de la historia reciente o las medidas que se toman para terminar con esta venganza que están llevando adelante quienes no pudieron salir todavía de la fractura de la historia reciente. Y podemos hablar de la ideología de género que realmente a nosotros nos escandaliza y la que hemos calificado de perversa. Y bueno, hay sectores de la coalición que levantan esa bandera. Bien, ahora hacemos una brevísima pausa y con la imagen de Kibón volvemos enseguida. Y bueno, seguimos aquí ya prácticamente en el cierre de MBD Noticias. Decirles que hoy comenzarán las grabaciones de un encuentro en el estudio Montevideo. Estamos hablando de una serie musical de TV Ciudad en coproducción con Encuentro de Argentina, digamos, un anuncio muy esperado por quienes se siguen, además, Encuentro en el estudio. El presentador argentino Lalo Mir va a grabar 8 programas especiales con 8 artistas y grupos uruguayos. Vemos algunas imágenes en pantalla de lo que fue de Encuentro en el estudio, lo ya realizado. Buitres, Níquel, Agárrate Catalina, Ana Prada, Hugo Fatoruso, Luciano Superviel, Florencia Núñez y Lucas Hugo serán los y las artistas que van a estar en este ciclo coproducido por TV Ciudad. El formato será el mismo que el de los ciclos realizados en Buenos Aires y se podrá ver en unos meses tanto a través de la pantalla de TV Ciudad como de Canal Encuentro. Linda noticia entonces para compartir con los televidentes y amigos de TV Ciudad. Nosotros hasta aquí llegamos con esta edición de MBD Noticias, la actualización informativa a las 13 horas y con las primeras noticias de TV Ciudad mañana a las 8 en punto. Los esperamos con el gusto de siempre.